Saludos, hermanos. Vamos a comenzar entonces o mejor dicho, a continuar con el simbolismo de la Santísima Trinidad. Entonces quedaron algunas aristas pendientes por desarrollar, ¿no? Hermano Cristóbal, creo que ibas a hacer unas citas. Sí, resulta y acontece que en el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, específicamente en la primera carta de Juan Evangelista, capítulo 5, versículo 7, nos habla directamente del ternario sagrado, del principio trinitario. Cuando nos habla de que los tres son uno solo. Eso es importante porque hay quienes pueden llegar a sostener desde su punto de vista protestante y anticatólico que en las Sagradas Escrituras no existe ningún pasaje bíblico que nos hable directamente de el principio de la Santísima Trinidad. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, podemos leerla completa, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 8. Abro comillas. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Cierro comillas. Bueno, aquí es súper interesante porque primero se deja por sentado, bien esclarecido, que el principio trinitario sí se sugiere directamente en las Sagradas Escrituras, cuando nos dicen que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno solo. Y es bien interesante que en ningún momento se hable del Hijo, sino que en vez de nombrarse al Hijo, se nombra al Verbo. Recordemos que fue el Verbo que se hizo carne y precisamente así nace el Hijo de Dios. O sea, que el que logre de alguna forma hacer efectiva la tradición en su corazón, habrá hecho que el Verbo se haga carne en él y nace el verdadero Hijo de Dios cuando hacemos la palabra de Dios efectiva en nuestras vidas. Perfecto, hermano. Gracias por la cita. Nosotros aquí también teníamos una presentación. Yo voy a colocar primero este símbolo. Luego la hermana Mercedes también va a hacer unos comentarios a propósito de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, sobre lo que pudiera ser una interpretación más esotérica con ese de lo que sería entonces la Santísima Trinidad, ¿no? En función de todo lo que se ha ido mencionando. Porque a pesar de
de que exista o no explícitamente el concepto de la Santísima Trinidad, tal vez la palabra Trinidad como tal, es lo que algunas personas critican, ¿no? Pero obviamente se entiende, como dice usted, hermano, en los versículos y en los conceptos, ¿no? Exacto. Leyendo, comprende perfectamente que esta es la interpretación, que cualquier otra interpretación tendría que, a juro, alterar el texto. O sea, tendría que modificar algunos conceptos y algunas palabras, hasta el punto como algunas corrientes protestantes, como dice usted, hermano, que se atreven a decir que es un error hasta ortográfico, ¿no? Que fue el único error bíblico para poder simplemente encajar a Dios y a las capacidades ilimitadas de Dios, infinitas de Dios, a su mentalidad racionalista. Entonces, bueno. Sí, sí, hermano. Fíjate que el término Trinidad, debemos recordar que responde a una contracción gramatical de lo que es la triple unión. Es decir, la triple unión, que es que los tres sean uno, esa triple unión pasa a ser triunidad, y de allí la contracción gramatical de Trinidad. Exactamente. Hay unos pasajes, incluso aceptando el concepto de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, incluso desde el punto de vista de nuestra iglesia, puede generarse una comprensión exotérica con X, es decir, exterior. Cuando la Santísima Trinidad, vamos a ver también dentro de nuestra propia Biblia, cómo nos explica que eso efectivamente puede ocurrir, acontecer dentro de nosotros, que sería lo que sería el verdadero significado del esoterismo. Entonces, aquí yo quisiera traer este símbolo también a la discusión, a la conversación. Este es el símbolo que de alguna manera está adecuado a todo lo que es valga la frase, los símbolos del rito de San Andrés, pero con respecto al símbolo universal de la Santísima Trinidad. En el símbolo de la Santísima Trinidad, este símbolo, creo que lo hemos visto todos nosotros en otra oportunidad, pero colocando aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el medio, Dios. No sé si han tenido la oportunidad de ver esta imagen colocándole aquí los nombres, ¿no? Entonces, Pater, Filio y Espíritu Santo. Entonces, y aquí Deus, el nombre de Dios, en donde se ve representado que los tres comulgan dentro de Dios. Es decir, que los tres de alguna manera son Dios. Los tres son atributos de Dios, pero Dios es uno solo. Es como que yo estuviese viendo de alguna manera expresiones del todo, pero que eso no le quita su unicidad. Son efectivamente tres personas en una, siendo esto integralmente así. Es decir, no están en sí mismos, no son tres personas distintas que se juntan, no, son tres en una. Entonces, es como que yo hablase de tres expresiones dentro de un mismo ser. Por ejemplo, la capacidad de una madre. Ella es mujer, ella es madre, también puede ser profesional, también puede tener un oficio, entonces, y también ser ama de casa. Entonces, la mujer, de alguna manera, o el hombre, puede tener estos tres aspectos sin que eso se contradiga, porque esta profesional, cuando trabaja, cuando toma decisiones en el día a día, no olvida que es madre, o esta madre es una madre que de alguna manera también está asociada con su mundo profesional o como mujer o como individuo. Entonces, esto es lo mismo que queremos tratar de ilustrar con las tres personas en una. Entonces,
no se niegan, al contrario, coexisten como aspectos del verdadero ser. Entonces, desde esta misma gráfica, me gusta mucho, porque desde esta misma gráfica, colocando a Dios en el medio, una persona que está acá está viendo a Dios, fíjense, ve a Dios como el Hijo. Una persona que se encuentra acá verá a Dios como el Padre. Una persona que se encuentra acá como el Espíritu Santo. Y las tres son verdad. Las tres son realidad. Entonces, podemos ver también que existen relaciones entre el Padre y el Hijo, relaciones también entre el Padre y el Espíritu Santo, y entre el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense que también en la Biblia, podemos luego dedicarle un poco más de tiempo a esto, se hablan de estas conexiones o de estas citas, de estos momentos en los cuales el Hijo evoca al Espíritu Santo o el Padre evoca al Espíritu Santo. Asimismo como el Padre evoca al Hijo o el Hijo al Padre. Tenemos también estas conexiones, fíjense que en este caso está escrito como el camino de la esperanza pudiera verse como el camino del Hijo hacia Dios. El camino de la caridad es el camino del Espíritu Santo hacia Dios, y el camino de la fe o de la gnosis es el camino del Padre hacia Dios. Aquí vemos entonces expresadas las tres virtudes teologales, las tres virtudes que de alguna manera nos funden, nos llevan a la comprensión del uno, del verdadero ser, que son precisamente la esperanza, la fe y la caridad. Hay muchísimas citas bíblicas que nos hablan de cómo nosotros a través de la fe podemos entonces hacernos uno con el todo, a través también de la caridad. Aquí también hay bastantes citas y también hay bastantes posturas entre las distintas iglesias de cómo una y la otra, quién es más protagónica o quién de alguna manera tiene más peso. A mí me gusta verlo de manera integral. A mí me gusta verlo precisamente de que las tres coexisten y que a lo largo de nuestra vida nosotros nos apoyaremos en las tres. De repente en algunos aspectos de nuestra vida un poquito más en uno, de repente un poquito más en otro, pero realmente las tres son vías que coexisten. Insistimos en esto, no significa que una pueda suplantar a la otra. No debe tampoco entenderse así. No debe tampoco entenderse como que yo con fe solamente, sin esperanza y sin caridad, voy a llegar a Dios. No debe entenderse así tampoco. Se debe entender como que hay que practicar las tres. Obviamente, los distintos escenarios de nuestra vida y nuestra propia individualidad es lo que nos irá inclinando hacia una o en otra, poner un acento, insisto siempre en el acento. Pero esto no significa que no sean copartícipes todas, porque de alguna manera una persona que tiene verdadera fe también tiene que tener caridad y también tiene que tener esperanza. Una persona que tiene verdadera esperanza también tiene que tener fe y también tiene que tener caridad. Y alguien que tiene verdadera caridad también tiene que tener fe y tiene que tener esperanza. Por lo tanto, para mí no son excluyentes, sino que todas tienen que coexistir cabalmente. Hermano, está la... Ajá. Sí, aquí la caridad tiene que verse como un sinónimo de amor. Exactamente. Y importante es recordar que en las Sagradas Escrituras, San Pablo nos dice que el amor es la mayor virtud teologal de todas. Entonces, el hecho de que la fe nos verticalice en el ascenso al Padre no quiere decir que se prescinda del amor, mucho menos que éste pueda tener un rol que no sea protagónico. Exactamente. Entonces, fíjense cómo desde el punto de vista
iniciático, nosotros siempre estamos llamados, invitados a integrar, siempre a integrar. Obviamente, como dice el hermano, hay jerarquía, obviamente hay algo de nuestra individualidad que cada quien tiene que ir trabajando, pero sin que eso nos olvide de nuestro trabajo de la integralidad, de cómo esto debe integrarse. Y por eso es interesante que si lo vemos desde otro punto de vista, cada una de estas expresiones de Dios tiene tres conexiones. Una como virtud teologal, otra como conexión con el Padre y otra como conexión con el Hijo. Es decir, que todas realmente están conectadas entre todas. Todas con Dios y todas entre sí. ¿Ok? Entonces, igualmente, el concepto entonces de la Santísima Trinidad es uno de los conceptos más hermosos que tiene la cristiandad, porque nos habla de un método, nos habla de una jerarquía, nos habla de unas etapas, nos habla de unas estructuras que nosotros debemos comprender. Entonces, de esta manera, vemos de manera más cabal y de manera más holística la integralidad de lo que el hombre es capaz de comprender de Dios. Sabemos que Dios es infinito y que todas las posibilidades están contenidas dentro de él. Sin embargo, estos son herramientas para que el hombre pueda aproximarse en la mayor de sus capacidades a él, hasta el punto de hacerse uno con él. Entonces, les dejo aquí esta lámina de la reflexión, tiene mucho que meditarse. Obviamente, los colores, los símbolos aquí reflejados, todo representa algo dentro del RCA, más particularmente. Pero, entonces, dejo con la hermana Mercedes, que iba a hacer las citas, para entonces ir introduciendo el concepto de la Santísima Trinidad, pero ahora bajo la perspectiva del esoterismo cristiano bien entendido, que es el que nosotros aquí en el rito de San Andrés estamos invitados a siempre ir reflexionando, siempre ir meditando, porque está en los textos sagrados, no son cosas que nosotros estamos aquí improvisando, sino que son elementos que se encuentran dentro de nuestra propia Biblia. Un versículo, varios versículos para reflexionar. Hermana, no se escucha bien. Que vamos a leer Sí. la cita de Juan, capítulo 17, desde el versículo 21 al 24, donde hay algunos símbolos interesantes que debemos meditar. Voy entonces a leer, esta versión es la Reina Valera Gómez 2010, pero básicamente haciendo una comparación con otras versiones de la Biblia, está casi igual esta cita. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es interesante ver cuando aquí habla de ser uno y nos invita a nosotros, como hombres y mujeres, a ser uno con Dios y con Jesús, o sea, con el Padre y con el Hijo. Entonces, a mí esta cita me parece muy reveladora porque nos habla de esa Trinidad
desde el punto de vista esotérico, ¿no? Que no está fuera de nosotros y que nos invita a, como decía el hermano Natanael, a esa unificación de todos. Entonces no sé qué reflexión les da a ustedes, qué piensan ustedes. Sí, hermana, muy interesante, muchísimo, porque es el rito cristiano San Andrés quien nos recuerda específicamente en la estación del misterio de la Santísima Trinidad, cuando estamos realizando las reuniones ordinarias, estamos realizando las misiones y misterios, está la estación del misterio de la Santísima Trinidad, donde nosotros escuchamos al diácono decir, abro comillas, nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado el camino. Él nos ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos míos, sea esta la sexta hora, buena oportunidad para comprender tu misterio más grande, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Meditemos, hermanos míos, cómo es la relación entre Jesús y nosotros. Sintamos, hermanos míos, cómo habita el Espíritu en cada uno de nosotros y preguntémonos, hermanos míos, sobre nuestro Padre. Cierro comillas. Aquí es muy interesante cómo se hacen tres preguntas, precisamente con una correspondencia directa al principio trinitario. La pregunta que va directo a nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, la pregunta que nos hacemos nosotros y que entra en correspondencia con Jesús, es cuando debemos meditar cómo es la relación entre Jesús y nosotros para comprender al Hijo. La segunda pregunta, cómo nos sentimos nosotros en cuanto a cómo habita el Espíritu dentro de cada uno para comprender cómo es ese Espíritu Santo dentro de ti. Y la tercera y última, que vendría siendo la pregunta que nosotros nos hacemos en relación a nuestro Padre. ¿Cómo habita nuestro Padre en nosotros o cómo nosotros habitamos en Él? Entonces es súper interesante estas tres preguntas que entran en correspondencia con estas tres personas que son como en el rito cristiano San Andrés. Nosotros lo practicamos cuando invocamos la presencia del principio trinitario, cuando entre tres hermanos recorremos el nombre Yeshua, primero se recorre el nombre Jehová, después se recorre el nombre Yeshua y después se recorre el nombre María. Es como una forma de expresión y de invocación en ese sentido. Sí. Hermana, excelente. Me gusta mucho su comentario porque primero, efectivamente, el rito de San Andrés es esas tres preguntas de alguna manera están asociadas, ¿no? Con estos caminos. Es como lo estaba viendo a medida que usted lo iba comentando, lo iba relacionando con el símbolo de la Trinidad. De verdad que me parece muy impresionante, no lo había hecho, ver cómo efectivamente existe una correspondencia digna de reflexionar y de meditar. De hecho, hasta cierto punto, este símbolo que se encuentra entre los senderos, pudiera verse como la pregunta, ¿no? Como la pregunta en sí misma, cuya respuesta nos une, la respuesta cómo nos integra, ¿no? Y aquí entonces tenemos ese espacio que es de la duda, pero que es interesante porque la duda de alguna manera es parte también del símbolo como un todo. Entonces es la pregunta y la respuesta. Por otro lado, hermano, lo que usted dice de cómo se evocan las tres personas para evocar precisamente la Santísima Trinidad, tiene perfecta correspondencia de nuevo con el símbolo, porque se colocan tres hermanos justamente en forma
en disposición de triángulo, en donde mientras uno canta el G, el otro canta la O, el otro el Va, se evocan, entonces, entre los tres están evocando a Jehová, y luego se alternan. Después este dice G, este dice O y este dice Va, vuelven a evocar a Jehová, y luego este dice G, este dice O y este dice Va, y así vuelven otra vez. Y en el medio están evocando a Jehová. Y fíjense que fluye la palabra, el verbo va fluyendo, y los hermanos se van colocando en sintonía a medida que cada uno va haciendo su propio canto. Luego se dice el nombre precisamente de Yeshua, Yeshua de la misma manera, se alterna también Yeshua y Yeshua, y finalmente el nombre de María. Entonces María, María y María. Entonces se dice 3 veces, y fíjense que se vuelve otra vez todo hacia el centro, ¿ok? Evocándose entonces esa Trinidad. Es súper interesante, hermano, lo que usted estaba comentando, porque efectivamente no lo había visto tampoco como la evocación de la Santísima Trinidad explícitamente hablando, ¿no? De verdad que los misterios del simbolismo y de los ritos se complementan, de cómo la acción ritual y los símbolos son universales y nos están hablando siempre de la misma verdad una, y de cómo una y la otra son complementarias también. Finalmente, lo último que nos traería entonces a la reflexión es cómo el símbolo de la caridad, del Espíritu Santo y de la Virgen María, fíjense que están de alguna manera también íntimamente emparentados, porque si lo vemos desde lo que estamos mencionando, el Padre obviamente es Jehová y el Hijo obviamente es Yeshua, ¿no? Entonces nos quedaría una relación digna también de seguir meditando y de seguirlo reflexionando, me lo llevo como tarea, entre el Espíritu Santo, la caridad y la Virgen María como intermediarios precisamente entre el Padre y el Hijo. Es muy interesante, hermano, de verdad le agradezco su comentario, su reflexión, su apreciación. No, hermano, es muy interesante cómo la Virgen María, desde la perspectiva del primer misterio gozoso que nosotros comenzamos a recorrer con los misterios del Santo Rosario, este primer misterio gozoso de la Anunciación del Hijo de Dios a través del Arcángel Gabriel hacia la Virgen María, Santa Madre amorosa de Dios, nos recuerda que ella en ese momento es la que resulta útil, o la que de alguna manera sirve como ese recipiente o como esa receptora para la unión entre el Padre y el Hijo, porque obviamente desciende el Espíritu Santo y está ella llena de Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo son uno solo en la unidad del Espíritu Santo, tal como siempre nos lo recuerda la Iglesia Católica en sus misas. Entonces es súper interesante cómo el símbolo de la Virgen María, Santa Madre amorosa de Dios, vendría siendo capaz de lograr esa unión entre el Padre y el Hijo, porque es ella quien está llena del Espíritu Santo. Esto desde un punto de vista, vamos a decirlo, metodológico. El individuo de repente podrá no estar de acuerdo con el mundo o con su suerte, ¿no? Con su vida, pero negar al Espíritu Santo sería como que negar su posibilidad de crecimiento espiritual. Entonces, sea cual sea tu suerte, sea cual sea el mundo que te tocó vivir, no debes negarte nunca ante la posibilidad de tu crecimiento espiritual, porque ahí sí estarás perdido del todo. Entonces, para mí es como que negar esa posibilidad. Eso es lo que nos presenta esta cita, nos presenta
esa posibilidad que está en las escrituras de cómo nosotros podemos lograr esa unificación, de que ese tres sean uno. Y también acá, en esta cita de Corintios, la primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, nosotros sin embargo no tenemos más que un Dios, el Padre, de cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesús, el Cristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces allí también está como la cita que habías dicho, de que yo soy el camino, la verdad y la vida de Jesús, como el método que es el que une, ¿no? El intermediario entre Dios y el Padre. Y también esta cita de Mateo 5:48, donde dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, en el cual son todas las cosas y nosotros por Él. A mí esta última cita me parece reveladora porque nos llama a ser perfectos, es decir, nos llama a que nosotros como seres humanos tenemos esa cualidad, esa posibilidad de perfección. Una perfección que nos iguala con el Padre. Entonces nos iguala, dice que podemos ser como vuestro Padre en el cielo. Entonces hay de alguna manera, una comparación y hay también una posibilidad que muchas veces no está explícito en algunas visiones exotéricas, pero que está en la Biblia. Y eso nos llama a que mediante el esoterismo nosotros podemos lograr esa perfección del Padre y no solo buscar una igualación con alguna, sino que podemos hacer esa unificación de todos los cielos. También, particularmente, esta cita de Mateo 5:48, me gusta mucho cuando nos adentramos en las diferencias que a veces se dan entre el esoterismo con X y el esoterismo con S, porque para muchas personas, a pesar de que todos estudiamos la Biblia y todos la leemos y todos la compartimos, a veces algunos individuos plantean cosas que incluso está en contra de lo que está escrito en la propia Biblia. Entonces, yo me he encontrado con hermanos de estas iglesias distintas, incluso en su mayoría protestantes, que nos dicen que el hombre es imperfecto, ¿no? Y que el hombre jamás podrá ser como lo fue Jesús, o como lo fue, o como se plantea la perfección, como la imperfección, como un imposible, dado por definición, por tu propia definición de hombre, te es excluido de antemano cualquier posibilidad de perfección. Entonces aquí yo les hago la cita de Mateo 5:48, donde digo, mira, aquí Jesús mismo nos invita a la perfección. Y por si acaso habría alguna duda de lo que significase la perfección, el mismo Jesús lo aclara cuando dice luego, como vuestro Padre Celestial es perfecto, o sea, como vuestros padres en los cielos es perfecto. Aquí ya no cabe ninguna otra posibilidad de interpretación, sino hablar de una perfección en la tierra como Dios en los cielos. Entonces aquí yo después le digo a los hermanos, si esto es un imposible, entonces quedan dos opciones. O Jesús nos está diciendo una mentira, algo que es un imposible, y prácticamente sería una suerte de estafa, o aceptamos que lo que dice Jesús es verdad y por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de la perfección también, estando en la tierra, estando vivos y teniendo nuestro nacimiento como humanos, ¿no? Como hombres que somos. Si no, entonces estaríamos haciendo a Jesús un mentiroso, si lo planteamos de antemano así. Y aquí yo hago también una reflexión a propósito de la docencia y de la parte de la educación. Es como que un profesor les dijera a sus alumnos
que nadie puede graduarse summa cum laude o magna cum laude. Es como que no, es imposible que las personas saquen 20 siempre porque yo no pude, o porque conozco muchos estudiantes a lo largo de 20 años y ninguno lo ha hecho. Pero eso no significa que esa posibilidad no exista. Y mal haría ese docente, mal haría ese profesor en decir que es imposible. Que sea muy difícil no significa que sea imposible, sino Jesús no nos hubiese invitado. Jesús simplemente nos hubiese dicho otras cosas. Si Él nos plantea, insisto, aquí en Mateo 5:48, la perfección, como Dios en los cielos es perfecto, es porque esta posibilidad es factible. Si no, entonces simple y llanamente, insisto, haríamos de Jesús una persona que nos está mintiendo. Entonces no seríamos cristianos. Y yo insisto aquí también, porque entonces si no somos capaces de creer en la promesa que Jesús nos ha hecho y nos ha revelado a través de su evangelio, entonces simple y llanamente no seríamos cristianos. Tenemos usurpado el título que nos hemos atribuido de ser cristianos. Entonces yo le digo a las personas, bueno, entonces llámate de otra manera, pero no te llames a ti mismo cristiano porque no crees en Cristo. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, tenemos que creer en su palabra, y su palabra nos invita a esta perfección como Dios en los cielos es perfecto. Y aquí para mi hermano, citando esta versículo de la Biblia, que es uno para mí de los más reveladores y poderosos, que tiene muchísimo que reflexionar y que meditar, e insiste de contenido esotérico con ese bien definido, sin posibilidad de otra interpretación. Junto con lo que hemos visto en Juan 17, del versículo 21 al 24, entonces nos planteamos, y es nuestra parte precisamente de la discusión del día de hoy, nos planteamos que efectivamente nosotros como hombres podemos hacernos uno en la Santísima Trinidad. Entonces no se trata de que la Santísima Trinidad sea un símbolo que está allí en el cielo alejado de nosotros. Es que nosotros también lo podemos hacer parte con nosotros, convivir en nuestro corazón, hacernos uno con esa realidad, uno con esa perfección. Porque al leer aquí Juan 17, comprendemos que efectivamente nosotros podemos ser copartícipes de la integralidad de Dios, ser uno con la Santísima Trinidad. En ese aspecto, el hombre puede ser como Cristo a través de él. Estamos invitados a esa fusión, estamos invitados a esa perfección, estamos invitados a esa unificación que nos dice Juan 17, en donde nosotros y Dios como un todo nos hagamos uno. Entonces, esto es el núcleo, por así decirlo, de lo que sería el esoterismo cristiano, bien comprendido. El rito de San Andrés, insistimos muchísimo en esto, no está haciendo una invitación que esté fuera de la Biblia. Al contrario, está en la Biblia, y el rito de San Andrés lo único que ha hecho es simplemente sacarlo, desempolvarlo de las gavetas en donde lamentablemente muchas autoridades de muchas de estas iglesias lo han querido esconder. Y aquí viene una última reflexión. Es tan poderoso que esto esté escrito así, en el presente, porque esta Biblia yo no la saqué tampoco de unos pergaminos, de unos papiros escondidos en el Mar Muerto. No, no. Esto está en cualquiera de las versiones. Aquí fue colocada una, pero en cualquiera de las versiones podemos verlo de nuestras respectivas Biblias, sean católicas, sean protestantes, sean de otras corrientes, lo podemos ver las citas. Y fíjense que a pesar del concilio de Nicea, a pesar del trabajo de Constantino, a pesar de los 2000 años
que prácticamente hemos tenido, aún así se conservan estos textos. Y con esto, hermano, viene la última reflexión o crítica que yo hago, incluso a muchos autores bastante versados y serios sobre el tema del cristianismo. Hablo más directamente del caso de Guénon, cuando se plantea de que ha existido una desviación y una exteriorización de la iglesia como un todo, desde el punto de vista esotérico hacia el exoterismo con X. Y yo reflexiono, hermano, si estos textos se encuentran todavía en nuestras Biblias en el presente, es porque el exoterismo no ha terminado de generar la verdadera esencia del cristianismo como lo fue en su origen, en el cristianismo primitivo. Entonces, esto todavía se conserva en nuestros textos, en cualquier Biblia que usted pueda comprar o que le puedan regalar o que le puedan dar en cualquier iglesia. Entonces, de aquí mi reflexión de que esta posibilidad de comprender la cristiandad desde un punto de vista esotérico es vigente, porque se encuentra en nuestros textos sagrados. Basta con que cualquier hombre de corazón abierto y que realmente crea en Cristo lea estos pasajes para comprender que esta posibilidad existe y es viable. Sí, no, y que de alguna manera también, como lo dice el hermano Natanael, todo esto reivindica la vida esotérica también, porque está allí claramente, explícitamente, todo este símbolo, ni siquiera está implícito. Entonces creo que también es una reflexión para nosotros mismos, para todas las personas que de alguna manera critican abiertamente el cristianismo, a que pienso yo, además, que se lea sin tanto prejuicio y realmente se lea lo que está allí y se interprete lo que está allí claramente y no leer a través de nuestros ojos sesgados o lo que nos han dicho. Creo que cada quien, para mí la reflexión es que cada quien debe ser libre y autónomo de leerlo e interpretarlo y de entenderlo como está allí. Entonces yo también creo que en la vía cristiana esotérica, que desde su inicio fue esotérica, está todavía lo más importante, esos símbolos fundamentales se resguardan y nos invitan a entenderlo de esa manera y a saber, por lo menos en nuestro caso que practicamos el rito de San Andrés, que tenemos allí todo este método para lograrlo, pero que está de alguna manera claro, que nos invita como mujeres y como hombres a que podemos lograr esa perfección y a dejar a un lado toda esa parte de alguna manera negativa que limita sobre lo que es la imperfección del ser humano per se. O sea, es decir, que ya implícito ha estado en nosotros esa imperfección. Entonces me parece revelador. Creo que hay mucho más que de alguna manera reflexionar, analizar y seguramente encontraremos muchos más pasajes que nos reafirmen lo que nosotros seguimos en el rito de San Andrés, ese camino esotérico de cristianismo. Sí, hermana, como plenamente con usted, es así. Yo estaba ahorita pensando en que siempre se nos recuerda desde la Iglesia Católica que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo y sin contradicciones. Entonces, eso es súper interesante porque si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces el verdadero hombre es el hombre perfecto. Ese es el que llega a ser verdadera imagen y verdadera semejanza de Dios. Y en el misterio, en la misteriosa relación entre Dios y el hombre, se encuentra Jesucristo.
entre la misteriosa relación entre Dios y el hombre está la Santísima Trinidad, porque al final de cuentas el hombre también es portador de ese principio trinitario. Una forma en la que se pudiera expresar el principio trinitario en el hombre es que el hombre es espíritu, cuerpo y alma, al igual que también otros seres. La diferencia está en que el hombre es portador de la inmortalidad, porque es verdadera imagen y verdadera semejanza del Dios trinitario. Y eso también es importante tenerlo siempre presente. A mí también me resulta interesante cuando en el pasaje bíblico de Juan se dice, Jesucristo dice, para que ambos sean uno solo, como tú y yo somos uno, Padre. Él dice, yo en ellos y tú en mí. Entonces es súper interesante el nivel, los distintos niveles de profundidad y trascendencia. Es como que si uno trata de buscar a Jesucristo y dentro de Jesucristo está el Padre como otro nivel más profundo. Entonces la primera pregunta que nos sugiere que formulemos desde el rito cristiano San Andrés, que vendría siendo meditar cómo es nuestra relación con Jesús. Después viene la segunda pregunta, sintamos cómo habita el Espíritu. Y la tercera y última, preguntémonos sobre nuestro Padre. Entonces, el primer nivel es precisamente comprender cuál es esa relación personal que nosotros tenemos con el simbolismo de Yeshua, para después, una vez que sea esclarecedora esa respuesta y que nos haga crecer y realizarnos, después es que tras esa mayor identidad de nosotros con Yeshua, a través de nuestro nombre de cielo, es que después nos planteamos ese, digamos, nivel más profundo aún, que es el Padre dentro de Jesucristo, que a su vez Jesucristo dentro de nosotros. Punto para los contemporáneos de Jesús era un contrasentido de que Dios pudiese estar caminando entre los hombres como un hombre común, como un hombre que suda, como un hombre que sangra, como un hombre que se cansa cuando estaba cargando la cruz. Si es Dios, y fíjense que el símbolo de cuando a él lo vendan, le tapan los ojos y le dan golpes y le preguntan quién te golpeó. Si él es Dios, él debería saber quién lo golpeó. Si él es Dios, él no debería cansarse cuando carga la cruz. Si él es Dios, no debería sudar cuando Verónica le limpia el rostro del Vía Crucis. Si él es Dios, no debería sangrar cuando la flagelaron, le hicieron las heridas. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué significa ser Dios? ¿Qué significa ser perfecto? Tal vez el problema no lo tiene la Biblia, como hemos dicho. Tal vez el problema lo tenemos nosotros, en nuestras concepciones, en nuestros paradigmas, en nuestras definiciones de lo que hemos dicho que es Dios, de lo que hemos dicho que es cielo, de lo que hemos dicho que es perfecto. Tal vez allí radica el verdadero problema. Entonces la Biblia sí está bien escrita. Tal vez el que está entendiendo mal los conceptos soy yo, que ese es otro mito que es bastante común en el occidente. Pensar que yo tengo que perder el cuerpo para poder entonces alcanzar estos grados de realización espiritual. Tampoco. Eso tampoco está escrito. En ningún lado dice que tienes que, juro, morirte para seguir avanzando. Eso no es así. Como tampoco está escrito que estando en vida lo puedas lograr, que sea imposible. Tampoco está escrito eso. Ni está escrito uno, ni está escrito lo otro. Es decir, que ni está escrito en ninguna parte que, juro, tienes que morir, como tampoco está escrito que en vida es imposible. Entonces, de nuevo, viene la reflexión de dónde salen estos conceptos. ¿Por qué tenemos estos paradigmas? ¿Por qué tenemos estas ideas, estas creencias? ¿Quién nos las metió en la cabeza? Y entonces con esos criterios vemos entonces los textos sagrados, con el paradigma ya en nuestra cabeza. Entonces no comprendemos. Y obviamente no comprendemos porque queremos ajustar lo sagrado a nuestra mente.
que ya de por sí insistimos, ya trae bastante paradigma que nos autoatribuimos sin ninguna fuente tradicional. Entonces de aquí viene entonces, hermano, la reflexión de que nosotros como iniciados tenemos que replantearnos todo, tenemos que preguntarnos todo. Por eso que el ejercicio también de las palabras, del diccionario, tenemos que entonces volver a definir lo que nosotros considerábamos básico, lo que nosotros consideramos obvio, ¿no? Vamos a volvernos a replantear, porque muchos de estos conceptos lo hicimos con un corazón endurecido y con una mente invertida. Entonces vamos a hacerlo otra vez, pero ahora desde otra perspectiva. Entonces, déjame buscar en los textos, en los símbolos, en la meditación, en la reflexión, que nos guíe nuestra intuición, cómo se vuelven a replantear entonces todas estas ideas, desde la más obvia, la que yo aparentemente pienso que más domino y que más manejo. Déjame volverlo a plantear otra vez y déjame hacer la pregunta. Y por eso que para mí el iniciado tiene ese trabajo doble, más aún el del cristianismo, ¿no? El del Rito de San Andrés, porque es volvernos a replantear todo, vaciando la taza y volverlo a construir. Pero esa taza ya viene con cosas allí que nos metimos en la cabeza y en el corazón. Entonces vamos a vaciarlo todo y vamos a volverlo a construir en función de lo que ya hemos visto en el orden. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Será que soy yo mismo el que está definiendo más las cosas? ¿Qué significa hombre? ¿Qué significa cielo? ¿Qué significa salvarse? ¿Qué significa liberarse? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa perfección? ¿Qué significa bueno? ¿Qué significa? Muchas cosas que tenemos que preguntarnos una y otra vez, y tal vez insistimos mucho en esto, el problema lo tenemos es nosotros, no los textos. Los textos están bien como están. El último atributo más elevado de Dios no es el poder, es la conciencia realmente. El diablo no tiene conciencia. Precisamente ahí está la diferencia. Si el diablo tuviera conciencia, no fuera diablo. Entonces, el hombre, cuando más eleva su conciencia, más permite que Dios se haga uno con él. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y Jesús no era plenamente consciente? Entonces, si él era plenamente consciente, entonces él es uno con Dios, efectivamente. Así no haya hecho ningún milagro. Para mí los milagros eran algo secundario. Él iba pasando, llevando la conciencia, y las personas en los caminos le pedían entonces que le hiciera milagros. Pero era algo condicional. O sea, no era, él no vino a hacer milagros. Él vino a traer la palabra. Entonces, el hombre, o los hombres, reconocen a Jesús como Dios porque hizo milagros. Porque hizo y resucitó muertos y él mismo resucitó entre los muertos. No se trata de poder. Un médico hoy en día puede traer una persona de la muerte con la ciencia. Entonces no se trata de lo que yo pueda o lo que no pueda hacer. Se trata si yo represento o no la conciencia pura. Allí sí está Dios, no en las posibilidades. Las posibilidades, insisto, desde el diablo hasta los hombres comunes, tienen la capacidad de hacer muchas cosas muy poderosas, por cierto. Y eso no te hace que tú te vuelvas Dios. Entonces, volvemos al punto. ¿Quién entonces determina qué significa ser Dios? ¿Según cuáles parámetros? ¿Según cuáles conceptos? ¿Es el poder? ¿Es la capacidad de decir la verdad siendo él mismo esa verdad? ¿Es esa conciencia? ¿O podemos poner cosas fenomenológicas, impresionantes, y también ocurre con los iniciados? Iniciados que consideran que entonces ellos están avanzando porque pueden curar gente o porque pueden prender una vela apagada, cosas así. Y no, y todo eso es fenomenológico. Realmente tiene que ver es con la conciencia, con la verdad. Y nosotros desde el punto de vista del rito de San Andrés, diríamos, y con ese verdadero amor
ese amor que realmente te integra. Sin eso, entonces, ahí sí volvemos a poner el ejemplo del diablo. El diablo no tiene amor. Lo que tiene es amor propio.